¿Quién no ha pasado por momentos de tristeza, por momentos de dolor, por momentos de sufrimiento, por momentos de angustia, cuando uno ve que todas las cosas se vienen abajo? ¿Quién no ha pasado eso? ¿Cuántas veces uno se pregunta, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué siempre me suceden cosas malas a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a mi hermano? ¿Por qué a mis hijos? ¿Por qué a los otros le va bien y a mí me va mal? ¿Cómo es posible que pueda vivir tanto tiempo enfermo sin tener una solución? En este estudio de hoy vamos a analizar cómo comenzó el sufrimiento. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales nosotros los seres humanos tenemos que estar sometidos al sufrimiento? ¿Nunca te has preguntado cómo esto comenzó? ¿Cómo llegará a su fin? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros los seres humanos estamos sufriendo? ¿O tenemos que estar sometidos al sufrimiento? ¿Por qué las personas mueren? ¿Por qué los niños mueren? ¿Por qué a las personas buenas le pasan cosas malas? ¿Te lo preguntaste alguna vez? ¡Qué terrible! Pero eso tiene una explicación en la Biblia. Hay una explicación. ¿Te gustaría saber cuál es? Mira, yo te invito a que te quedes mirando este video. Mi nombre es Gabriel Peguero, este es mi canal. Te invito a que si te gusta te puedas suscribir, pero por sobre todas las cosas que le des me gusta. Ahora vamos a empezar con la parte del audio, porque este video tiene dos partes. Esta parte introductoria y una de audio donde se va a hacer toda la explicación. Ahora te dejo con la parte del audio, cómo comenzó el sufrimiento. Vamos a continuar con el estudio número 4 de este seminario de profundización bíblica que lleva como título La fe de Jesús, que está a disposición de cada uno de ustedes, sea vía PDF, como lo estamos enviando a un montón de personas, o si viven dentro de los límites de la Argentina, lo pueden solicitar el cuadernillo completo y una Biblia que viene de regalo, además de un instructor bíblico que puede enseñarles a cada uno de ustedes la palabra de Dios gratuitamente. Así que pueden solicitarlo, sea en Argentina, mandando su dirección, o también fuera de la Argentina, pueden dejarme su correo electrónico o escribirme a este teléfono y se le estará enviando. Si hay un tema controversial en este mundo es el tema del sufrimiento, es el tema del dolor, porque nos toca muy de cerca, nos toca en carne viva, la muerte, las enfermedades, cuando un ser querido pasa por momentos difíciles, a uno por ahí lo hace tambalear inclusive en la fe. Por eso la Biblia dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Así que, ¿cómo comenzó el sufrimiento? Vamos a descubrir este estudio. La primera pregunta nos dice, ¿dónde y cuándo se originó el pecado? Vamos a ver por qué sufrimos y cuál es la razón principal. Y vamos a descubrir juntos las profundidades de este tema. No cortes el video porque vas a aprender muchísimo. ¿Dónde y cuándo se originó el pecado? Apocalipsis 12, 7 al 10, mira lo que dice. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque fue lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos,
el que los acusaba delante de Dios día y noche. ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? El pecado es un extraño en la creación de Dios. Lo primero que nos dice que Dios no creó el pecado. El pecado no era parte de los planes de Dios, pero Dios hizo seres libres. Seres libres. El pecado no se originó en la tierra. El pecado tiene un origen en el mismo cielo. ¿Cómo es posible que en un lugar perfecto, con seres perfectos, de mente perfecta, se haya desarrollado el pecado? Eso es un misterio, pero nos dice que hubo una batalla en el cielo, y luchaba Miguel y luchaba el dragón, y ese dragón, esa serpiente antigua, se llama Diablo y Satanás. O sea, hubo una batalla entre Miguel y entre Satanás. Vale destacar que Miguel es uno de los tantos nombres de Jesús. Miguel significa en hebreo el que es igual a Dios. Eso es Miguel. Y solamente aparece muy poquitas veces, y siempre que aparece en referencia a hechos grandiosos de batallas cósmicas. Entonces, Miguel se entiende como el comandante de las huestes celestiales, el que es igual a Dios. No es muy difícil saber quién es igual a Dios. Jesús, en palabras del mismo, dice: yo y el Padre uno somos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pablo, en Colosenses 1:15, dice: Él es la imagen del Dios invisible. O sea, Jesús es el que es igual a Dios, es Miguel. Y entre él y Satanás tuvieron una batalla, pero dice que Satanás fue vencido. Ahí comenzó el pecado. Ahí comenzó el problema que vivimos hoy. Así que la respuesta a esta pregunta, ¿dónde y cuándo se originó el pecado? La respuesta es en el cielo, con la rebelión de Satanás. Apocalipsis dice que no prevalecieron y fueron arrojados. Así que ahí tenemos la respuesta. ¿En quién se originó el pecado? Pregunta número 2. Mira lo que nos dice este texto. En Ezequiel, capítulo 28, versículo 14 al 17. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enarteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que te miren. Entonces, acá nos dice en quién se originó el pecado. Hubo un querubín llamado Lucifer. Lucifer significa portador de luz. Y dice que se enarteció su corazón a causa de tu hermosura. Ese mismo texto dice en Isaías 14: diré a las estrellas, subiré a lo alto y junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Búscalo, Isaías capítulo 14. Entonces, el problema de cómo se originó el pecado y cómo comenzó la rebelión en el cielo es que Satanás, Lucifer, el portador de luz, quiso ser semejante a Dios. Quiso el lugar que le correspondía a Dios. Esta guerra del pecado en la cual nosotros somos parte hoy en día comenzó entre Cristo y Satanás. Satanás quiso ser igual a Dios, quiso ocupar el lugar que le correspondía a Cristo, al Verbo, a la palabra en acción.
Entonces, dice, se enardeció tu corazón a causa de su hermosura. ¿Y qué significa esto? Se vio al espejo y dijo, ¿cómo es posible que alguien que sea tan bonito, tan bello, tan grandioso, no sea el más grande? Fíjate, el origen del pecado tiene dos nombres. Uno es el egoísmo y otro es el orgullo. Casi todos, por no decir todos, los pecados que se cometen en esta tierra, tus pecados, mis pecados, caen en el egoísmo y en el orgullo. Ahí se originó el pecado. Ese es el origen del pecado. Entonces, Satanás enardeció su corazón, se sintió orgulloso, ¿sí? Y quiso ser igual a Dios, quiso tomar un lugar que no le correspondía. Abro un paréntesis entonces, después de contestar esta pregunta, en un querubín, que es la respuesta, que se llamaba Lucifer o portador de luz. ¿Por qué alguien comete adulterio? ¿Por qué un hombre o una mujer es capaz de dejar a su compañero de vida, aquel que le prometió fidelidad, para irse con otro o con otra? Por egoísta. Porque el egoísta no solamente quiere lo que tiene, sino que también quiere lo que el otro tiene. ¿Por qué alguien roba? Por egoísta, porque no se conforma con lo que tiene. No solamente quiere el celular que él tiene, sino quiere un celular mejor. ¿Y quién tiene el celular mejor? Su prójimo. Entonces se lo voy a quitar. El pecado en sí, en la base misma del pecado, está el orgullo y está el egoísmo. ¿Por qué una pareja, cuando discute, un matrimonio, tardan a veces días y no se hablan? Por orgullo. Porque no quieren bajar la cabeza, no quieren dar el brazo a torcer, no quieren reconocer que se equivocaron y son capaces de durar días sin hablarle a aquel que le prometieron fidelidad. No sé si me dejo entender. Entonces, el origen del pecado fue el Lucifer, el portador de luz. Y la raíz del pecado es el egoísmo y también el orgullo. Ahí tienes el título para un sermón. ¿Cuál es la raíz del pecado? Y puedes desarrollarlo. Pregunta número 3. ¿Qué señal de obediencia Dios le dio a Adán y a Eva? ¿Qué señal de obediencia? Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. 2:15 al 17. Mira lo que nos dice. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que comas de él ciertamente morirás. Entonces, Dios hizo seres libres. Uno dice, pero ¿por qué Dios tuvo que poner ese árbol ahí? Y porque Dios hizo a Adán y Eva libre, y ellos debían demostrar su fidelidad a Dios. Las pruebas que a nosotros nos pasan en este mundo es para nuestro bien, es para que crezcamos. Solo que nosotros, cuando tenemos pruebas, lo que hacemos es que nos quejamos, hacemos rabietas, culpamos a Dios, nos desanimamos, faltamos a la iglesia, negamos la fe, dejamos la Biblia, dejamos todo y nos vamos al mundo. Sin embargo, las pruebas tienen el objetivo de hacernos crecer. Las pruebas tienen el objetivo de que crezcamos a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, la señal de obediencia que Dios le dio a Adán y a Eva, la respuesta es: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Era un árbol prohibido. Ahora yo te pregunto, ponete a pensar. ¿Era necesario que Adán y Eva comieran del árbol? ¿Era necesario? Adán y Eva tenían todos los árboles.
Dios le dijo, de todos los árboles podrás comer, menos de uno. ¿Era necesario que ellos comieran del árbol? Me parece que no, porque el egoísta no solamente quiere lo que tiene, sino que el egoísta quiere también lo que el otro tiene. Ese es el problema del egoísta. Y fíjate que Adán y Eva actuaron con egoísmo, porque ellos tenían todo y no solamente querían todo lo que ellos tenían, sino que también querían lo que no les pertenecía. Es por eso que la raíz del pecado es el egoísmo, es el orgullo. Entonces Dios le dijo, no comas de mi árbol. Y te voy a explicar por qué Dios puso ese árbol ahí. Ahora fíjate, la siguiente pregunta dice, ¿en qué consistió el primer pecado? Génesis 3, del 1 al 6. Vamos a leerlo juntos. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La serpiente, acuérdate, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió igual que ella. Entonces, ¿en qué consistió el primer pecado? Mira la respuesta. En la desobediencia a Dios, falta de fe. Vamos a hacer algunas observaciones en cuanto a este punto. ¿Por qué Dios puso ese árbol ahí? Ese árbol que Dios puso representaba y regulaba las relaciones entre Dios y los hombres. En este sentido, entre Dios y el hombre. Este árbol que estaba ahí, que era un simple árbol, pero que al Dios haberlo apartado para sí, se había transformado en un árbol especial. Este árbol le decía al hombre, hasta acá llegan tus límites. Este árbol le decía al hombre, tú eres hombre y yo soy Dios. Si tú respetas mi árbol, me respetas a mí. Si tú respetas mi árbol, demuestras tu amor por mí. Y en definitiva, si tú respetas mi árbol, demuestras que me obedeces y que tienes fe. Ahí está el punto. El primer pecado consistió en no creerle a Dios. Porque si nos fijamos, mira lo que pasó. Adán y Eva le creyeron a la serpiente, le creyeron a Satanás, que le dijo, Dios le dijo a ustedes que no coman de ningún árbol, que le dijo a la mujer, no morirás. Pasa que Dios te está ocultando algo. Dios te está diciendo que si tú no comes de él, Dios no quiere que tú seas como él. Por eso te dice que no comas, no morirás nada. Y el pecado tiene que ver siempre con un componente de creerle a Satanás y no creerle a Dios. Entonces el pecado, la raíz del pecado es el egoísmo, el orgullo y no creerle a Dios. Es que si Dios te dice, mira, te va a ir mal, y viene Satanás y te dice, no te va a ir tan mal. Dios te dice, no lo hagas, vas a destruir a tu familia. Y Satanás te dice, ay, ¿cómo no la vas a disfrutar? Mira, la tienes servida en bandeja. Dios te dice, no lo consumas, te vas a volver un adicto. Y Satanás te dice, tranquilo, vas a ver las estrellas. Entonces, el pecado tiene que ver con no creerle a Dios. Siempre que tú no le crees a Dios, caes en este primer pecado.
Fíjate, Satanás ha ido repitiendo la receta a lo largo de los siglos, siempre con el mismo éxito. Satanás no es de mucho cambiar las estrategias, porque él sabe que esa única estrategia le ha dado y seguirá dando resultados, porque al final lo que hace es que tú dejes de confiar en Dios y en sus promesas. Y comiences a murmurar, y comiences a decir, sí, pero ya Dios no me escucha. Es que ya no siento a Dios en mi corazón. Mire, pastor, ya no siento a Dios. Ya no siento la presencia de Dios. Pero ¿quién te ha dicho que tú tienes que caminar la vida cristiana sintiendo algo? Tú tienes que caminar la vida cristiana creyendo en las promesas de Dios. Y cuando los sentimientos ya no están, no importa. La vida cristiana se vive por fe, por convicción, por creer en la palabra de Dios, no por lo que tú sientas. Un día amaneces sintiendo una cosa. Sí, un día amaneces con la fe allá arriba y te sientes gozoso, y al otro día es depresivo. Así no se vive la vida cristiana. La vida cristiana se vive con un así dice Jehová. Así se vive la vida cristiana. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Si Dios lo dijo, yo tengo que creerlo, aunque se desplomen los cielos. Entonces, esa receta siempre le ha dado resultado a Satanás. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es pecado entonces? Podemos ver hasta acá que el problema del sufrimiento tiene que ver entonces con el egoísmo, el orgullo y no creerle a Dios. El pecado trae desdicha, el pecado trae dolor, el pecado trae enfermedad, el pecado, en definitiva, trae la muerte. Mira lo que dice que es pecado en 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. ¿Qué es pecado? El pecado no es lo que yo crea que es. Dios definió el pecado. El pecado está definido en la Biblia. Y yo como hijo de Dios tengo que confiar y creer en las definiciones de Dios. Así que pecado no es lo que yo crea que es. Dios ha definido el pecado como infracción de la ley. Violar los 10 mandamientos. Toda vez que tú mientes, que tú desobedeces a tus padres, que tú robas, que piensas mal del prójimo, que cometes asesinato, que eres envidioso, toda vez que eres codicioso, toda vez que deseas la mujer de tu prójimo o la miras con lujuria, toda vez que tomas el nombre de Dios en vano, toda vez que adoras ídolos, toda vez que no respetas el día sagrado de Dios, porque ahí están los 10 mandamientos, infringe la ley, y eso es el pecado. Porque el pecado, en definitiva y siempre, es no creerle a Dios, no confiar en sus promesas, no creer en sus leyes, no vivir de acuerdo a sus leyes. ¿Qué pasa en este mundo cuando viola una ley? Imagínate que tú vayas en tu auto, ¿sí? Tranquilo, feliz, o vayas en tu moto o en lo que sea y pasas un semáforo en rojo y te ponen una multa. ¿Por qué? Porque violaste una ley. Toda violación de la ley tiene consecuencias. Consecuencias. Entonces, para que un cristiano pueda vivir la realidad de lo que Dios le pide, debe cumplir la ley. Entonces, la respuesta es: el pecado es infracción de la ley. ¿A quién se entrega? Pregunta siguiente. El que practica el pecado. 1 de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿A quién se entrega el que practica el pecado? Al diablo. Fíjate lo que dice: el que practica el pecado es del diablo. Y vamos a hacer una salvedad entre practicar el pecado y cometer un pecado, ¿sí?
¿Por qué dice practica, el que practica el pecado? Porque practicar el pecado es vivir en el pecado. No es equivocarte una vez, pedir perdón, arrepentirte y volver a los brazos amorosos de Jesús. No tiene que ver con eso. Practicar el pecado es vivir en el pecado, desear el pecado, estar conforme con el pecado y disfrutar del pecado. El Hijo de Dios odia el pecado. Es verdad, a veces podemos caer, pero por la gracia de Dios nos levantamos. Pero hay personas que quieren entrar al reino de los cielos, saben que están cometiendo adulterio y lo disfrutan porque se acuestan todos los días con esa persona que no es su esposa, lo disfrutan, viven una doble vida y entonces, aún así, creen que van a entrar al reino de los cielos. El que practica el pecado es del diablo. Y acá, fíjate que, como dijimos, pecado es violación de la ley. Pecado no es que yo me deje mi cabello más corto o más largo, para así decirlo. Pecado es violación de los 10 mandamientos. Y el que practica el pecado, el que practica la codicia es del diablo. El que practica el robo es del diablo porque se deja guiar por el diablo, porque sigue a su padre el diablo y porque el diablo peca desde el principio. Y dice, para esto vino Jesús, para tirar por el piso las obras del enemigo. Así que yo te invito que si estás practicando alguna forma de pecado en violación a los 10 mandamientos, que recapacites y vuelvas a los brazos amorosos de Jesús. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué produce el pecado entre el hombre y Dios? ¿Y qué relación tiene con el sufrimiento? Isaías 59:2. Y por eso viene el título: ¿Cómo comenzó el sufrimiento? Entonces podemos ver hasta acá que el sufrimiento, el dolor, la desgracia vino con la rebelión de Satanás y después con la rebelión de nuestros primeros padres. Ahora bien, desde que el pecado se introdujo a este mundo o fue introducido en este mundo, practicado por Adán y Eva y así sucesivamente hasta nuestros días, el pecado todo lo que toca lo contamina. El pecado todo lo que toca lo destruye. El pecado no solamente produce dolor en la persona que lo practica, sino que produce dolor en las demás personas. Todo pecado tiene una acción que perjudica a los demás y trae sufrimiento. Mira lo que dice Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre Dios, entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, ¿qué produce el pecado entre Dios y el hombre? División. Toda vez que tú pecas, aunque sea en el pensamiento, el pecado te divide, porque Dios es un Dios santo. Dios es un Dios que no le gusta, no practica, no acepta, no permite, no es socia de la contaminación y el pecado. La santidad de Dios no tolera el pecado. Y el pecado lo único que hace es que divide, te separa de Dios, te va alejando. De manera pequeña, pero te va alejando. Y cuando te vienes a dar cuenta, estás lejísimo de Dios. Ya no oras, ya no estudias, ya no vas a la iglesia, no testificas, no le hablas a otros del amor de Cristo. El pecado produce separación entre Dios y el hombre. Entonces, ¿y qué relación tiene esto con el sufrimiento? La relación es que cuando tú te alejas de Dios, quedas a merced del enemigo, y el enemigo es un amo cruel, que te esclaviza, que lo único que vino fue a matar, hurtar y destruir. Así que, al estar alejado de Dios, caes en las garras del enemigo, en las manos del enemigo, y te destruye. ¿Y a quién culpas después? A Dios. Más fácil, ¿verdad? El enemigo dice vino para matar, hurtar
te quita lo que tiene, lo más valioso. El enemigo te quita la vida, te quita tu matrimonio, te saca a tus hijos, te saca las buenas amistades, hasta que te destruye completamente, en esta vida y en la venidera. Solo Cristo puede darte una oportunidad y una salida. Entonces el sufrimiento viene porque Satanás lo provoca a causa del pecado. Esto no significa que el Hijo de Dios no sufre, pero el Hijo de Dios enfrenta el sufrimiento con gozo, con alegría, sabiendo que un día el sufrimiento desaparecerá. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el resultado final del pecado? Romanos 6:23. Mira lo que nos dice. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El resultado del pecado es la muerte. El pecado trae muerte. Y la paga del pecado es la muerte. Y un día Dios tendrá que destruir todo aquel que decidió vivir en el pecado, disfrutar el pecado y vivir lejos de él. Por amor. Tú me dirás, ¿cómo por amor? Sí, por amor a los que se salvan. Y por amor a aquellos que se pierden, porque el pecado en sí mismo es autodestructivo. Fíjate una persona que consume drogas. Fíjate una persona que utiliza narcóticos. Cómo el pecado lo empieza a destruir, cómo lo va desfigurando, lo va transformando en una piltrafa humana, tirado en una vereda, el rostro desencajado, sucio, maloloriento. Y ahí es donde Dios lo termina muchas veces rescatando y restituyendo, restableciéndolo, devolviéndole dignidad, porque el pecado te quita la dignidad. El pecado te hace vivir como un animal, literalmente como un animal. El pecado quita lo racional de ti, te esclaviza, te cauteriza la mente y te hace ver lo malo como si fuera bueno. Y todo eso trae sufrimiento y dolor. Uno dice, pero yo estoy enfermo. Sí, muchas veces fue porque no tuviste en cuenta las leyes que rigen al cuerpo. ¿O te olvidaste que la Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? O sea, si tú destruyes al cuerpo, no honrando a Dios con tu cuerpo, entonces vas a cosechar lo que siembras. Uy, pastor, mire, me dio mal un estudio del colesterol. Y sí, si te la pasas comiendo grasa todos los días. Y métale grasa. Y métale comida con grasa. Y un día te vas a enfermar. Y si te enfermas, la culpa no es de Dios. Fueron tus malas decisiones. ¿Ves? Entonces, la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva, el regalo de Dios, la gracia de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Así que cuando un cristiano sufre, no enfrenta o no debería enfrentar el sufrimiento como los enfrentan las personas que no conocen a Jesús. Uno enfrenta el sufrimiento con dignidad, sabiendo que un día Dios destruirá a la muerte y Dios me regalará la vida eterna. Así que mi querido, mira, si tú estás pasando por un momento difícil, no tienes trabajo, estás enfermo, estás complicado, en tu familia hay algún enfermo, tienes algún familiar con un problema de salud serio, no te desanimes. Recuerda que un día Jesús volverá y ese día Dios terminará con el dolor y con la muerte y te regalará la vida eterna. Pero entre tanto que eso sucede, tú puedes llevar el sufrimiento con la dignidad de un hijo de Dios. ¿Cómo? Siendo agradecido porque Dios hasta el día de hoy te tiene con vida. Disfruta de tu vida cristiana. Háblale a otros del amor de Jesús a pesar de lo que estás pasando. Lleva a otros a Jesús y muéstrales que el dolor y el sufrimiento no son un problema para aquel que cree. Porque en Cristo tenemos paz, en Cristo tenemos gozo. Ese gozo que nadie puede tocar, que es el gozo de haber conocido a Cristo y de haber tenido vida eterna en Él.
Así que de esto se trata cómo comenzó el sufrimiento, y te lo resumo en 3 partes. El sufrimiento comenzó cuando Satanás se rebeló en el cielo. Continuó con cuando Adán y Eva pecaron. Y ha continuado hasta nuestros días, porque el pecado, en definitiva y siempre, es no creerle a Dios, que trae sufrimiento. Es infringir la ley de Dios, que trae sufrimiento. Es manejarse con el egoísmo, que trae sufrimiento, y manejarse con el orgullo, que siempre trae sufrimiento. Así que, si te gustó este video, compártelo con aquellos que tú conoces, mándaselo por WhatsApp, o si no, también mándale el link para que lo puedan ver. Este sería un excelente video, un excelente sermón temático para que lo puedas hacer en tu iglesia. Recuerda que puedes solicitar esta guía de estudio para que tú la tengas para tu propia edificación y también para enseñarle a los demás acerca del amor de Cristo. Puedes solicitarla vía PDF si no estás en Argentina, y si estás en Argentina puedes solicitar el curso completo con una Biblia de regalo. Este curso tiene muchísimas más cosas que las que estudiamos acá, y te aseguro que será de una bendición espiritual enorme. Aquí están los números y el mail a donde debes de escribir para que puedas tener este valioso material. Recuerda, mi nombre es Gabriel Peguero, este es mi canal. Si te gustó el video, te invito a suscribirte, que le des me gusta y que lo puedas compartir. Desde ya, muchísimas gracias y que Dios te bendiga.